Estimados amigos, nos alegra mucho volver a estar con ustedes. Queremos continuar analizando estos temas tan importantes para nuestra vida cristiana. Y vamos a continuar hablando acerca de la cruz. Queremos solamente recalcar algunos aspectos que sin duda nos van a ayudar mucho para poder entender el porqué de la cruz. El apóstol San Pablo, escribiendo a los Corintios, en su primera carta, capítulo 2 y versículo 2, dice así: pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Entonces, el apóstol San Pablo tenía muy claro que la cruz de Cristo tiene una importancia capital para la salvación. Nosotros muchas veces no le damos el valor que realmente tiene a la cruz de Cristo. ¿Cuántas personas, como ya hemos dicho, llevan colgada una cruz como un pendiente, como un dije en la manilla? O a veces inclusive ponemos la cruz encima de un edificio, de una iglesia. Pero ¿qué importancia tiene la cruz para nosotros? El apóstol Pablo dijo: yo no quiero saber más nada sino a Jesucristo este crucificado. El mismo Señor Jesús dijo que nosotros nunca deberíamos olvidar el Evangelio. Versículo 19. Última noche que estuvo con sus discípulos en la última cena, dijo: también tomó el pan y dio gracias y lo partió y les dio diciendo: esto es mi cuerpo que por vosotros es dado, haced esto en memoria de mí. Nunca olviden, en otras palabras dijo el Señor Jesús, que yo he muerto por ustedes. La cruz de Cristo es importante e indispensable para la salvación del ser humano. El Señor Jesús, el evangelista San Juan, en el capítulo 3 y en los versículos 14 y 15, registra las palabras de nuestro Señor Jesucristo diciendo de la siguiente manera: y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. He ahí la importancia de la cruz. Si no hubiera cruz, no habría salvación. La vida eterna está en ir a aquel que murió en la cruz del Calvario por nosotros. Esto es lo que nosotros tenemos que entender. La cruz es indispensable para la salvación. Entonces, en Hebreos capítulo 9, versículo 22, el apóstol San Pablo nos ayuda también a entender el por qué es tan importante la cruz. Miren lo que dice acá, en Hebreos capítulo 9, versículo 22. Y según la ley, casi todo es purificado con sangre, y sin derramamiento de sangre no hay remisión. Entonces, ¿cuán necesaria fue la cruz para nosotros? Si no hay derramamiento de sangre, si el Señor Jesús no hubiese derramado su sangre en la cruz del Calvario, nuestros pecados no habrían sido remitidos. No hay remisión de pecados si no hay derramamiento de sangre. Mis queridos amigos, nosotros tenemos que analizar muy bien ¿qué significa la cruz para ti y para mí? La cruz no es algo que nosotros lo debemos llevar como amuleto, recalco. La cruz tenemos que llevarla dentro del corazón. Nosotros tenemos que valorar el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Isaías capítulo 53, versículos 5 al 8 nos dicen lo siguiente. Miren ustedes. Busquen en su Biblia, Isaías capítulo 53, versículos 5 al 8, dice así: mas él herido fue por nuestras rebeliones,
molido por nuestros pecados. Para darnos la paz cayó sobre él el castigo, y por sus llagas fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, como una oveja delante de sus trasquiladores enmudeció, no abrió su boca. Por medio de violencia y de juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue arrancado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. El Señor Jesús murió en la cruz del Calvario en lugar de nosotros. Sufrió lo que a nosotros nos correspondía sufrir. Las heridas que a nosotros nos tenían que haber hecho se le hicieron a Él. Él fue al matadero. Él no hizo nada y solamente murió para que tú y yo tengamos vida eterna. Qué maravilloso mensaje nos trae la cruz. Qué importante es que nosotros valoremos la cruz del Calvario, porque sin cruz no hay redención. La palabra del Señor nos registra en el Evangelio según San Juan. Hoy estamos usando bastante nuestra Biblia, capítulo 10, versículos 11 y 15 de este capítulo dice: yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. Y el versículo 15 dice: así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. Nosotros somos las ovejas. El Señor es el buen pastor. Él puso su vida para que nosotros las ovejas pudiésemos recibir la vida eterna. Mis amigos, nosotros tenemos que entender que la cruz es necesaria para el pecador. No hay otro camino. El apóstol San Pedro dijo: porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. No hay otra manera de salvación. ¿Cuánta gente por ahí anda diciendo que uno se puede salvar a sí mismo, que no es necesario Cristo, que uno tiene un Dios adentro y que hay que potenciar ese Dios? Sin Cristo, sin cruz, no hay redención. Primera de Corintios capítulo 1, versículo 18, vamos a buscar en nuestra Biblia y vamos a ver lo que nos recalca el apóstol San Pablo. Dice lo siguiente, Primera de Corintios 1, 18, dice así: la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. ¿Cuánta gente piensa y cree que seguir a Cristo es locura? No son conscientes de la necesidad de la salvación. No son conscientes que sin Cristo no hay salvación. No son conscientes de que en el monte Calvario se selló la salvación eterna del ser humano y que la muerte de nuestro Señor Jesucristo en el Calvario tiene una importancia capital para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Qué amor tan grande nos dio el Señor. Qué amor tan grande manifestó el Señor a través de la cruz del Calvario. Mis amigos, no llevemos la cruz fuera de nosotros. Yo recuerdo mucho en una historia que unos misioneros vinieron del extranjero hacia estos países sudamericanos y se dieron cuenta que en algunas casas le ponen una cruz encima, y entonces escribieron a aquellos que los habían enviado. Acá en Bolivia, en Ecuador, en el Perú se acostumbra a poner una cruz en el techo de la casa. Y entonces de allá les respondieron: la responsabilidad de ustedes ahora es que esa cruz esté en el corazón de la gente. Eso es lo que necesitamos, mis amigos. Que la cruz de Cristo sea algo importante en nuestro corazón. Que nosotros miremos a Cristo en el Calvario
y que nosotros valoremos a Cristo en el Calvario y que nosotros aceptemos su sacrificio en el Calvario para nuestra salvación. Y que la sangre de nuestro Señor Jesucristo tenga valor para nosotros en forma personal e individual. ¿Cuántas personas están por allí vagando? No saben qué hacer de sus vidas, no tienen esperanza en sus vidas, pero cuando nosotros descubrimos la importancia del sacrificio de nuestro Señor Jesús, la vida cambia. Hay una perspectiva totalmente diferente. ¿Cuántos están deprimidos porque no encuentran solución a sus problemas? Porque no miran un futuro posible. Pero cuando nosotros reconocemos el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario, entonces el panorama futuro es totalmente diferente. Nuestro horizonte se abre porque en Cristo hay perdón, hay salvación, hay paz, hay seguridad. Yo quiero invitarlos a meditar muy seriamente en la cruz del Calvario. Que aquellas palabras del Señor Jesús que dijo, haced esto en memoria de mí, sea que nosotros rememoremos constantemente el sacrificio de Jesús. Oremos juntos y demos gracias a Dios por la cruz del Calvario. Inclinemos el rostro. Padre nuestro, te damos gracias porque tú nos das el gozo de saber que Cristo, al venir a este mundo y morir por nosotros, abrió las puertas del cielo para todo ser humano que confía y cree en la salvación a través de Jesús. Oh Señor, gracias porque el Señor Jesús, aunque arriesgó su lugar en el cielo, estuvo dispuesto a entregar su vida por nosotros. Gracias por ese amor tan grande y gracias porque nos das la oportunidad de aceptarlo como Salvador personal. En su nombre te agradecemos y pedimos. Amén. Amigos míos, la cruz tiene que llegar a ser parte de nuestro corazón, de nuestra mente, de nuestros pensamientos, y de esa manera nuestra vida cambiará de perspectiva. El Señor Jesús derramó su sangre en el Calvario para que tú puedas ser salvo. Solamente tienes que aceptarlo como tu Salvador personal. Solamente tienes que valorar el sacrificio que hiciera nuestro Señor Jesús en favor tuyo. No tienes que hacer ningún sacrificio tú, porque ya lo hizo el Señor. Solamente acepta el sacrificio de Jesús. Valora la cruz y que la cruz realmente tenga un aspecto positivo en tu vida. Ora al Señor Jesús, que te ilumine y que la cruz de Cristo sea algo valioso e importante para ti.